Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio, este foro abierto al diálogo, a la crítica, al debate, al análisis, a la reflexión. Muchas gracias por acompañarnos. Nos da un enorme gusto recibir esta noche a Enrique Ochoa, director general de la Comisión Federal de Electricidad, una entrevista largamente acariciada por este espacio que hoy se concreta. Bienvenido, Enrique, muchísimas gracias. Qué honor estar aquí en La Silla Roja del Financiero Bloomberg. Muchas gracias por la invitación. Señor Quintana, muchas gracias. Leonardo, señor bienvenido. Mota, Hola, buenas noches, bienvenido. Tenemos, Enrique, ya a estas alturas, algo así, cerca de 2 años o de año y fracción de la reforma energética en curso, de una serie de modificaciones, del apuntalamiento de la comisión. ¿Cuál sería el primer balance que harías hoy de qué tan avanzado ha sido este proceso y de cómo ha cambiado la estructura, el perfil, el sentido y la productividad de la comisión durante este tiempo? Muchas gracias, y permítame hacer un contraste de cómo estábamos hace 4 años y cómo estamos ahora para poder medir cuál es el avance, cuáles son los cambios que ha traído la reforma energética que ha impulsado el presidente Enrique Peña Nieto en su administración. Hace 4 años, a finales del 2012, México tenía desabasto de gas natural en la zona del Bajío, en la zona norte del país. Los industriales demandaban que hubiera certeza en el abasto de gas natural y era un problema, digamos, que afectaba no solo al sector industrial, sino también afectaba al sector eléctrico. El sector eléctrico, donde no tiene gas natural, tiene que utilizar combustóleo o diésel para generar energía eléctrica. Y recordemos todos que el 80% del costo de generar energía eléctrica depende del precio del combustible que utilizamos. En consecuencia, si utilizas combustóleo o diésel, generas energía eléctrica cara y contaminante. Si en lugar de eso tienes acceso a gas natural o a tecnologías de fuentes renovables, como los parques eólicos que aprovechan el viento o los parques solares para convertir la fuerza del sol en energía eléctrica, pues puedes generar energía eléctrica con gas natural o con fuentes renovables de bajo costo y amigables con el medio ambiente. Pues México tenía tarifas eléctricas altas, desabasto de gas natural, era necesaria una reforma energética. Ahora México tiene más de 35 meses sin alertas críticas de gas natural. Hay gas natural para el desarrollo industrial, para el sector eléctrico nacional. Hay un impulso muy poderoso a las fuentes de generación de energías renovables. Recientemente se tuvo en México, hace poco menos de un mes, la primer subasta de largo plazo que organizó la Secretaría de Energía y el SENACE, para que inversionistas privados, nacionales e internacionales, subastaran tecnología de punta y la pusieran a oferta del mercado eléctrico nacional para poder incrementar nuestros parques eólicos y fotovoltaicos en distintos estados de la República. Pues bien, esa subasta eléctrica arrojó los resultados de precio más bajos en la historia del mundo. Así lo reconoció hace 2 semanas la revista The Economist. El exsecretario de Energía Chu de Estados Unidos, Premio Nobel, acaba de publicar un artículo en Forbes que señala que si uno quiere ver cuál es el costo real de las fuentes renovables y el impulso que puede dársele en el mundo, debe de ver la reforma energética mexicana. Es decir, son logros tangibles que ya refieren terceros sobre los avances que tiene la reforma energética en materia eléctrica a tan solo 4 años. Las tarifas eléctricas han bajado de precio significativamente. ¿Tenemos un porcentaje? Sí, mira, voy a contrastarlo con las tarifas eléctricas que teníamos en el 2012. En el 2012 la tarifa industrial promedio de México era 84% más cara que la tarifa industrial promedio de los Estados Unidos. Con datos de la Agencia Internacional de Energía de los Estados Unidos, a febrero de este año 2016, la tarifa industrial promedio de México era solo 6% más alta que la norteamericana. O sea, le bajamos 78%. Así es. ¿Por qué? Porque hemos sustituido de manera potente el uso de combustóleo y diésel por más gas natural y fuentes renovables. De hecho, si contrastamos de nuevo con el 2012, hemos disminuido ya en la Comisión Federal de Electricidad el uso de combustóleo en un 48%. Estamos incrementando el uso de gas natural y de fuentes renovables para generar energía eléctrica de menor costo. Esta tarifa es la industrial. ¿Qué hay con la doméstica, la que nos afecta a todos los consumidores? Hay dos tarifas domésticas. Hay una tarifa doméstica de alto consumo y hay una tarifa doméstica de bajo consumo. La tarifa doméstica de bajo consumo históricamente subía a razón de 4% por año. Así fue del 2006 al 2014. A partir de la implementación de la reforma energética, en los años 2015 y 2016,
la tarifa doméstica de bajo consumo no ha subido y ha bajado cada año en 2%. Es decir, antes subía 4% por año, ahora ha bajado 2% cada año. La tarifa doméstica de alto consumo bajó en el 2015 12.9%. Es una tarifa que no tiene subsidio, la tarifa doméstica de bajo consumo sí tiene subsidio. La tarifa comercial ha bajado en promedio en todo el país entre un 20 y un 30%. Es decir, también tenemos disminuciones significativas en la tarifa comercial. Yo he tenido la oportunidad de visitar distintos estados del territorio nacional y algunos me refieren que las fábricas que tienen en California o en Florida o en Carolina del Norte, la tarifa eléctrica industrial es más cara en Estados Unidos, en esos estados, que en los estados en Aguascalientes o en Jalisco o en Nuevo León, donde ya están ellos operando. ¿Qué está pasando? En Estados Unidos hay estados que por su regulación medioambiental tienen tarifas eléctricas más elevadas que las que ya tenemos ahora en México. Hay estados de la Unión Americana como Texas que tienen las tarifas industriales más bajas del mundo. ¿Y por qué es eso? Porque tienen abundante gas natural. El transporte de gas natural por ducto a la planta generadora está a pocos kilómetros y la generación de energía eléctrica está a pocos kilómetros o millas de los centros de consumo como Houston, Austin, San Antonio. En México tenemos que extraer gas natural o bien generar fuentes renovables de energía y trasladarlas alrededor del país a través de largas distancias para poder llegar a los centros de consumo. Entonces, es claro que hay un referente como Texas, donde el precio de energía eléctrica, los precios actuales del gas natural, seguirá siendo más bajo que el de México. Pero contrastados con otros estados de la Unión Americana, México ya es muy competitivo en energía eléctrica. Hay mucha gente que no percibe todavía estos cambios. Sí hay un grupo, seguramente el que está pagándote, ¿no?, la factura de la energía eléctrica en diferentes estados del país ya lo sabe, pero en algunas encuestas todavía se refleja que algunos empresarios refieren que uno de los inhibidores más importantes para el crecimiento futuro de sus negocios son las supuestas altas tarifas eléctricas que contrastan con lo que nos estás diciendo. ¿No hay un tema de percepción de esto todavía en la generalidad de la población para que todo el mundo esté enterado de los datos que estás compartiendo? Tienes mucha razón, Carlos, en que hay una explicación que dar. El recibo de energía eléctrica resume dos componentes, o se compone de dos componentes. La cantidad de energía que tú consumes, que se mide en kilowatt hora, y la tarifa eléctrica a la cual se te cobra cada kilowatt hora que consumes. Es decir, cantidad por precio te da lo que pagas en el recibo. Lo que hemos visto en los últimos 3 años en México es que debido al crecimiento económico y además muy acelerado en ciertas regiones del país que están creciendo más del 5, 6, 7%, lo que estamos viendo es que el consumo de energía eléctrica en promedio, tanto de casa, habitación como comercial e industrial, está aumentando. Entonces, en tu recibo tú tienes estos dos componentes. Una buena noticia es que los mexicanos, por el crecimiento económico, estamos consumiendo de manera gradual, pero relativamente constante, más energía eléctrica. Por otro lado, las tarifas eléctricas, es decir, el precio al que te cobramos cada kilowatt hora está bajando. Pero esa multiplicación puede resultar en que tú estés pagando más en tu recibo porque estás consumiendo más energía eléctrica. Y permíteme hacer datos de contraste. Sectores como el automotriz o el de la aviación en México se han desarrollado de manera muy importante. El sector agrícola, tenemos una producción agrícola más alta, creciente, claro, y está asociada a la extracción de agua de pozo por bombeo para producir agricultura. Y eso necesita claro, más electricidad. Una expresión del desarrollo social es consumir más electricidad a través de electrodomésticos, mecanismos de comunicación o de telecomunicaciones, y eso es evidente. En la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, uno consume más energía eléctrica en promedio que en una colonia popular. Pero las colonias populares están creciendo su consumo promedio de manera constante y gradual en los últimos 3 años. Mucho también, más de lo que traían antes. Sin duda el tema tarifas es el más sensible. Hay cambios muy importantes en la estructura subyacente del mercado eléctrico, del sector en su conjunto, pero lo que la gente al final le interesa de manera más inmediata por lo pronto son tarifas. Y la baja de tarifas eléctricas en buena medida es lo que ha permitido que tengamos una inflación a la primera quincena de mayo de 2.5%, algo pues que no se había visto inédito en el país. Sí. Pero hay quien se pregunta, ¿es sostenible, Enrique, es sostenible
que las tarifas permanezcan bajas, o tenemos por las fluctuaciones que son tradicionales en el mercado de los combustibles y podemos tener el riesgo de que vuelvan a repuntar en algún momento cercano en el futuro? Esa es una excelente pregunta, Enrique, y una forma de medirlo es la siguiente. Mencionaba yo antes que el 80% en promedio del costo de generar energía eléctrica depende del precio del combustible que utilizamos para generarla. Luego, entonces, un elemento fundamental es comparar los distintos precios de los combustibles con los cuales puedes generar energía eléctrica. La Comisión Federal de Electricidad está muy consciente de esto. Entonces, estamos sustituyendo el combustóleo y el diésel para utilizar más gas natural. Las centrales que antes utilizaban combustóleo viven un proceso de conversión para que también puedan usar gas. Si el precio del gas natural es más bajo, como hoy es, que el precio del combustóleo, cierras la válvula de combustóleo, abres la válvula de gas natural y generas en la misma central energía eléctrica de menor costo y con procesos hasta 72% más amigables con el medio ambiente que si hubieras utilizado combustóleo. Ahora bien, si el precio del combustóleo en el futuro baja más que el precio relativo del gas, cierras la válvula del gas, abres la del combustóleo y entonces puedes generar con el combustible de menor costo. Pero tú señalabas, ¿qué pasa si los precios de los combustibles suben? Naturalmente, en una economía de mercado y en competencia hay incentivos para actualizar la tecnología y tratar de mantener los precios bajos. Pero siempre el incentivo tiene que estar en utilizar el combustible más bajo, de precio menor, que tienes en tu alcance económico. Y por eso fue muy importante la reforma energética promovida por el presidente Enrique Peña Nieto, porque por primera vez en la historia de nuestro país se creó un mercado de generación de energía eléctrica que administra una institución distinta y separada a las empresas que generan energía eléctrica como CFE o cualquier otra empresa que así lo haga, nacional o internacional. Y este centro que lleva a cabo el mercado de energía eléctrica en el país tiene muchas reglas, pero tiene un solo principio. La energía eléctrica de menor costo se despacha primero. En consecuencia, todos los participantes en el mercado competimos por actualizar nuestra tecnología y por ofrecer al mercado la energía eléctrica de menor costo posible. El primer paquete de bajo costo es el que se despacha al sistema primero y así subsecuentemente. De manera tal que el incentivo de largo plazo es que todos actualicemos tecnología y uso eficiente de combustibles para competir en el mercado. Antes de la reforma energética no había incentivo alguno. La Comisión Federal de Electricidad era un monopolio y servía la energía eléctrica cara y contaminante y la pagabas tú en tu recibo. ¿Pero esto quiere decir que hoy ustedes tienen competencia? Absolutamente. ¿Dónde? ¿Quiénes? No los vemos. Hay proyectos que están en desarrollo y proyectos que ya están funcionando en distintas partes del territorio nacional. En el contexto de la negociación con el sindicato sobre el pasivo laboral, el secretario de Energía estuvo en San Luis Potosí para inaugurar una planta de generación de ciclo combinado de una empresa Intergen. Es una empresa que ya está generando energía eléctrica. ¿Mexicana? Es mexicana. Hay múltiples parques solares y eólicos de empresas internacionales y mexicanas que ya están generando energía eléctrica. Algunas de ellas le venden el paquete de energía a la CFE, otras con la energía excedente la pueden poner a consideración del mercado. Es decir, la CFE hoy compra de proveedores independientes o proveedores externos. ¿En qué porcentaje? Hay un tema importante que es que, perdón que interrumpa, pero lo que estabas hablando de que no lo vemos quizá, no sé si tiene que ver, Enrique, con el recibo de la energía para todos nosotros, pues sigue y, si no me equivoco, seguirá llegando de parte de la Comisión. De parte de ustedes, a pesar de que allá atrás en la cocina haya competencia, ¿no? Así es. En la reforma energética se abren dos de los elementos de la cadena de valor a la competencia. Por un lado, la generación de energía eléctrica está abierta a la participación de inversionistas privados, nacionales e internacionales, y de la Comisión Federal de Electricidad, bajo el principio de la que energía de menor costo se despacha primero. Esa energía de donde se genera se tiene que llevar a los grandes centros de consumo, a las ciudades, y se lleva a cabo por las grandes torres y redes de transmisión que llevan la energía de alto voltaje a nuestras ciudades y pueblos. Esa red de transmisión sigue siendo administrada por la Comisión Federal de Electricidad, pero para que exista un piso parejo, la Comisión Federal de Electricidad le tiene que reportar los costos de esa actividad de transmisión a la Comisión Reguladora de Energía, quien es la que determina la tarifa regulada para todos los consumidores por igual. Después, esa energía, cuando llega a las ciudades, se lleva a las casas y comercios
a través de los postes y cables que vemos en nuestras calles. La red es la de la comisión. Así es, esa es la red de distribución. Esa lleva la energía de bajo voltaje. Esa también es un monopolio natural. No se puede multiplicar las redes por tantos participantes. Pero tiene que ser una actividad económica regulada. Y así es en el mundo, además hay que decirle. No llegamos a Alemania y hay 15 redes, o en Estados Unidos hay una sola red que es la que construyó el Estado. Así es, o la que opera un particular, pero es solo una red. Y para que no exista ni conflicto de interés, ni abuso por parte de ese particular o del Estado, tiene que haber una comisión reguladora de energía, como la que existe en México, que establece las tarifas reguladas tanto de transmisión como de distribución para que sean piso parejo. Lo que también está abierto a la competencia es la comercialización de energía eléctrica. Y ya sucede en los centros industriales y comerciales del país. Ya hay empresas privadas, nacionales e internacionales, que compran un paquete de energía y se la venden a un gran consumidor industrial o comercial. Y entonces estamos compitiendo en la nueva reforma energética a dos niveles: en la generación de energía eléctrica de bajo costo y en la comercialización o venta de energía eléctrica al usuario industrial o comercial. Y ahí es donde la Comisión Federal de Electricidad va a participar con competencia, en generación y en comercialización. Un cambio enorme, hay que decirlo, porque esto hasta hace, ¿qué? 5 años. No, 4 años no existía. Estaba prohibido. Bueno, exacto, estaba penado por la ley. No estaba permitido desde nivel constitucional y legal. Con la reforma energética del presidente Peña Nieto, la Constitución cambió, la ley cambió, los reglamentos han cambiado, las nuevas instituciones están puestas y tenemos completamente otro desarrollo industrial. Vamos a tener que hacer una pausa porque si no nos regaña ya la autoridad, pero yo creo que sería muy, muy valioso que le pudiéramos ofrecer a la audiencia un panorama de cuántos otros nuevos actores, generadores o productores de energía han aparecido en el territorio nacional, porque esto sí habla no solamente de un mercado libre, de competencia, sino que la lógica, y es el espíritu de la reforma, es que si tienes tantos generadores y productores y las tarifas o la oferta de servicios va a ser variable como sucede en el mercado, pues la gente va a poder elegir en algún momento, ¿no es cierto? O por lo menos en la industria. Vamos a mensajes y regresamos enseguida. Estamos en esta charla, en este diálogo con Enrique Ochoa, director de la CFE, la Comisión Federal de Electricidad. Volvemos. Bueno, a ver, otros actores y luego el tema del recibo, que me parece muy, muy oportuno. Mira, ahora, gracias a la reforma energética, quienes quieran participar en el sector eléctrico desde la iniciativa privada lo pueden hacer en al menos 3 cajones distintos. El primero son a través de las licitaciones que está impulsando la Comisión Federal de Electricidad para actualizar su tecnología y cambiar los combustibles. Son 85 proyectos que incluyen 26 gasoductos, la conversión a gas natural de 7 plantas, 9 centrales de ciclo combinado nuevas en distintos puntos del país donde se van a construir los gasoductos, centrales hidroeléctricas, eólicas, fotovoltaicas, nuevas redes de transmisión para llevar la energía eléctrica a los lugares de consumo. Son 85 proyectos en licitación que equiparan a inversiones aproximadas a los 26,000 millones de dólares. Todas estas licitaciones nos acompaña o Transparencia Mexicana o otros testigos sociales profesionales. Están en la página de internet de la CFE. Hemos rendido cuentas de cada una de ellas y seguiremos impulsando la participación del sector privado nacional e internacional por esa vía. Pero no es la única. Además de eso, la Comisión Federal de Electricidad puede hacer ahora asociaciones estratégicas, gracias a la reforma, para poder potencializar nuestras centrales o desarrollar nuevos campos como los campos geotérmicos de energía renovable para impulsar generación junto con el sector privado. Pero en tercer lugar, el sector privado puede participar por sí sola en el sector energético y competir en el mercado. Un mecanismo, lo mencionábamos hace un mes, se llevó a cabo la primer subasta de largo plazo, donde participaron más de 60 empresas nacionales e internacionales. 11 ofertas de 7 países distintos resultaron ser las mejores. Y eso derivará en 16 nuevos proyectos de generación renovables en 11 estados de la República distintos. Entonces, ahí hay inversiones por más de 2,600 millones de dólares que se desarrollarán de aquí al 2018. Enrique, algo muy reciente que creo que vale la pena que le entremos es el asunto del sindicato.
Hace apenas unas semanas la CFE presentó como cada trimestre sus estados financieros. Recientemente se dio la negociación con el sindicato. ¿Qué es lo esencial en este cambio en las reglas de jubilación de CFE? ¿Cómo no, Enrique? Pues fue un proceso de diálogo y negociación con el sindicato muy difícil, muy largo, muy complejo. Iniciamos hace 6 meses, de manera mucho más intensiva hace mes y medio. Y debo de reconocer que el líder del sindicato, don Víctor Fuentes del Villar, es un negociador muy firme, muy duro, pero que resultó al final una negociación con un compromiso muy favorable para los trabajadores, para la empresa y para el sector eléctrico. Nuestro pasivo laboral histórico era de 630,000 millones de pesos. Como tú bien señalas, al cierre del 2015, en los resultados de la CFE, perdimos 90,000 millones de pesos, de los cuales 68,000 millones provenían del pasivo laboral. Era una carga consecuente con una etapa distinta de la empresa, una etapa como monopolio, que necesitaba una revisión. Y la reforma energética nos abría un espacio de diálogo con el sindicato con un propósito muy claro: reducir el pasivo laboral, y de lo que pudiéramos acordar en la revisión contractual, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, previa revisión actuarial, nos pone el otro tanto para equiparar lo que hayamos reducido en pasivo laboral y beneficiar a la empresa. Pues bien, en la negociación logramos reducir en 160,000 millones de pesos el pasivo laboral, que con el tanto que pueda dar la Secretaría de Hacienda previa revisión actuarial serían 160,000 millones de pesos adicionales, con lo cual tendríamos cerca de 320,000 millones de pesos, que equivale cerca del 50% del pasivo laboral histórico de la empresa. ¿Que será liquidado? Así es, ese es uno de los propósitos muy importantes. Por un lado, en los 160,000 millones de pesos que dé la Secretaría de Hacienda previa revisión actuarial serán destinados únicamente para el pago de pensiones para los trabajadores jubilados. Es decir, va etiquetado precisamente para ese propósito. Fin. Ajá. Y por otro lado, establecemos dentro de los ajustes a los que llegamos con el sindicato un espacio de 6 meses para que de manera voluntaria y a través de un incentivo económico, los trabajadores, que actualmente cerca de 55,000 de ellos, que están en la Comisión Federal de Electricidad y que no cuentan con una cuenta individualizada de retiro, puedan migrar a una cuenta individualizada que estará a su nombre y que nos permitirá reducir de manera también significativa el pasivo laboral. Y permíteme señalar por qué creo que esto es conveniente para un trabajador. Y aquí saludo a todos los trabajadores de la empresa que verdaderamente han hecho un trabajo excepcional por electrificar México. Un trabajador puede recibir su jubilación mientras esté vivo, pero una vez que fallece, sus familiares ya no reciben el cheque catorcenal que da la Comisión Federal de Electricidad por la jubilación. Como fue durante muchos años, si no me equivoco, ¿no es cierto? En cambio, si el trabajador migra al sistema de cuentas individualizadas de manera voluntaria, esa cuenta individualizada es heredable a su pareja, a su cónyuge, a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, a quien él determine. Es decir, más vale pájaro en mano que ciento volando. El cheque catorcenal es incierto en el futuro y depende de que estés vivo. La cuenta individualizada es cierta, está a tu nombre y es heredable para... Claro, si el trabajador tu falta, familiar. Sus herederos, su familia... Tienen ese... Pero durante algún tiempo, me imagino. No, la cuenta individualizada ya es patrimonial, ya es una cuenta que está a tu nombre y forma parte de tu patrimonio. Por eso hay un incentivo muy claro y que han seguido otras industrias, otras empresas similares a la Comisión Federal de Electricidad, otras instituciones, como lo mencionaba Enrique, que también evolucionaron hacia las cuentas individualizadas y abrieron el espacio para que los trabajadores pudieran migrar. Esto significa que del pasivo de 630,000 pasaron a un pasivo de menos de 500, 400. No, pasaríamos una vez terminado el proceso a la mitad del pasivo. Lo bajaríamos a la mitad. ¿Esto es viable? Y con esto la empresa tiene la posibilidad de competir y de seguir haciendo los cambios necesarios para ser una empresa relevante en el sector eléctrico en un contexto competitivo donde tenemos que bajar los costos de generación, tener mucho cuidado con nuestro manejo de deuda, reducir pérdidas técnicas y no técnicas, es decir, cortar diablitos, invitar a la ciudadanía a que se construya una cultura del pago justo y oportuno, el pago oportuno del recibo de energía eléctrica y en consecuencia hacer una empresa mucho más eficiente
que nos permita competir con las demás empresas. Por ahí había escuchado una vez, no sé si quizá es más en el terreno de los rumores, pero ya ves que se escucha de todo tipo, que en la CFE había cierta desesperación por el hecho de que tantas empresas a las que ustedes les venden energía eléctrica habían puesto sus propias plantas de cogeneración, que es un esquema que existe desde hace algún tiempo, y que era ya tanta la capacidad de las corporaciones en México de proveerse a sí mismas de su propia energía, que había como cierta desesperación. Bueno, es que los clientes se nos están terminando, ¿no? Y necesitamos un poco ampliar todavía la red. Creo que quizás es un poco una exageración porque hay una demanda enorme de energía en todo el país, pero ¿cuál es tu sensibilidad respecto de todas estas grandes empresas que han hecho grandes plantas también de cogeneración? Pero precisamente de eso se trata la reforma energética, de que existan múltiples empresas que puedan proveer de energía eléctrica de bajo costo y que todos compitamos por hacer un servicio de mejor calidad y de menor costo para el beneficio del desarrollo económico y social y cultural del país. Entonces, ese reto es precisamente el reto que debemos de vivir en la Comisión Federal de Electricidad, y permíteme utilizarlo para contrastarte lo necesario que era la revisión del contrato colectivo. Tú imagínate en un momento que tú pones ahora una central con base en gas natural en un centro industrial del país como inversionista privado, y estás junto a la central de la Comisión Federal de Electricidad que tiene la misma tecnología y el mismo combustible. Pero resulta que tu contrato colectivo es competitivo y el de la Comisión Federal de Electricidad antes de este acuerdo era un contrato monopólico mucho más oneroso. En consecuencia, si Enrique va a comprarnos energía eléctrica a uno de los dos y tus costos son más bajos que los míos, Enrique va a comprarte a ti y va a desplazar la energía eléctrica que ya tenemos en planta de la Comisión Federal de Electricidad. Por esa razón era fundamental actualizar nuestro contrato colectivo, porque ya no éramos un monopolio, porque ya estamos en competencia. Y si la competencia se puede poner en el espacio de junto, y el cliente puede escoger tarifas, entre los dos, tenemos que ofrecer tarifas competitivas para poder quedarnos con el cliente industrial o comercial en un mercado en competencia. Ese incentivo no existía antes, cuando no había reforma energética y cuando éramos un monopolio. Pero los tiempos han cambiado para bien de México, porque necesitamos tener un sistema eléctrico nacional de menor costo, de mayor calidad, y que tenga procesos más amigables con el medio ambiente. Para uniformar las condiciones, ¿qué cambió en los términos de jubilación de los electricistas? Sabemos desde el sector privado que era un privilegio trabajar en entidades públicas, porque había veces que se jubilaban a los 50, que a uno le faltaban 15 años de trabajo para ser candidato a jubilación, y los quienes trabajaban en el sector público pues prácticamente ya estaban en condiciones de hacerlo. ¿Qué cambió en esa parte? ¿Cómo no, Enrique? La jubilación para los hombres que trabajan en la Comisión Federal de Electricidad estaba señalada a los 55 años de edad. 55. Esto tenía un origen cuando la expectativa de vida era distinta, pero era indispensable reconocer en la empresa que la expectativa de vida en México, como en otras partes del mundo, ha aumentado de manera significativa. Entonces, un trabajador que se jubilaba a los 55 años y vivía hasta los 77, que es la expectativa de vida, pues la empresa le pagaba catorcenalmente 22 años de pensión. Eso no es viable. Digamos, no es viable. En consecuencia, se acordó con el sindicato que la edad de jubilación se eleva a los 65 años que se establecen por ley y que forma parte de la industria. 10 más de los que originalmente existían. Así es, con un momento de implementación gradual. Había también que reconocerle a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad que ya estaban cerca de esa jubilación a los 55, que lo logren. Pero los trabajadores que llevamos menos tiempo en la empresa, como un servidor, sí debemos de hacer el esfuerzo para llegar a los 65 años de trabajo para podernos jubilar. La empresa tuvo una reforma comentarte, para las mujeres no había edad de jubilación, había por años de servicio, por antigüedad. Se ha establecido también de manera gradual que las mujeres se jubilen a los 60 años de edad con ciertos años de servicio. Es decir, estamos actualizando conforme a la expectativa de vida los años que son razonables para que la empresa pague jubilaciones. ¿Y esto es retroactivo para los ya existentes incluso o los nuevos, los de nueva contratación? Los de nueva contratación entran ya bajo estas condiciones. Para los ya existentes hay una tabla de implementación gradual para reconocer a aquellos que ya estaban cerca de la edad de retiro, para que se retiren con el plan anterior,
pero para aquellos que tienen pocos años de antigüedad en la empresa, sí se hace una tabla de implementación gradual para llegar a los 65 años. ¿Resistencia de parte de los trabajadores, del sindicato? Mira, yo he tenido la oportunidad de visitar distintas regiones del país, en las más de 180 instalaciones que tiene la Comisión Federal de Electricidad de Generación o los espacios de transmisión y distribución, y nunca he sentido resistencia. Los trabajadores aman a su empresa, están comprometidos con el sistema eléctrico del país y todos estamos conscientes que no puede haber trabajadores ricos con empresa pobre. La empresa estaba en una situación financiera que requería los cambios que se están logrando con el apoyo del sindicato a partir de una negociación que ciertamente fue difícil, pero que ha llegado a buen puerto. Enrique, ¿cuál es la exigencia en otro tema de la legislación internacional y nacional para la CFE en materia de medio ambiente? Porque tú mencionabas en el primer bloque que tenías, por ejemplo, el tema del combustóleo o el gas natural, y que dependiendo de los precios internacionales de uno u otro, pues abrías o cerrabas cierta llave para que, en primer lugar, se privilegiara la que tuviera menor costo. Y mencionabas algo del medio ambiente, pero lo mencionaste nada más para el tema del gas natural. El combustóleo sabemos todos que es mucho más contaminante. Cuando tienes que abrir la llave del combustóleo, porque así son los precios de pronto, estás generando mayor problema medioambiental, ¿no hay una exigencia que te obliga, que te limita a cerrar de pronto obligadamente por ese problema medioambiental? Es decir, a topar la producción, a decir que no... Hasta este momento no hemos tenido ese dilema, porque la estrategia de sustituir combustóleo por gas ha mostrado ser ganar-ganar en estos 3 años. ¿Qué quiero decir? El gas natural ha sido consistentemente en estos 3 años más barato y menos contaminante que el combustóleo. En consecuencia, en el contexto del nuevo mercado de generación de energía eléctrica, para la Comisión Federal de Electricidad siempre ha sido mejor abrir la válvula del gas natural y cerrarla del combustóleo. No advertimos que en el futuro inmediato el combustóleo sea más barato que el gas, pero ciertamente esa es una posibilidad que tendrá la empresa en el futuro para poder medir si es más conveniente un combustible que otro. O a qué recurrir, claro. Por otro lado, en el contexto de la reforma energética se estableció un propósito. México actualmente genera energía, tiene una capacidad instalada para generar energía renovable en 26%. Y el objetivo es para el 2024 elevarlo al 35% con energías limpias. Entonces estamos llevando a cabo procesos licitatorios, participando en las subastas, buscando asociaciones con el sector privado para incrementar de manera gradual pero constante la generación de energía eléctrica a través de grandes centrales hidroeléctricas, las grandes presas del país, parques geotérmicos o parques solares y eólicos para poder aprovechar la fuerza del sol y del viento para generar energía eléctrica. Energía limpia, digamos. Absolutamente. O sea, en ese caso, ese 9% adicional le va cerrando las 2 válvulas a las otras 2 fuentes. Así es. Las energías eólica y fotovoltaica tienen una desventaja bajo el desarrollo tecnológico actual, que son intermitentes. Es decir, el panel solar genera cuando hay sol y gran parte del día es obscuridad. En la noche un panel solar no genera, en un día nublado genera menos. Y la energía, si la vemos a lo largo del día de un panel solar, es intermitente, es como un electrocardiograma. Lo mismo sucede con la energía del viento. A veces el viento pues no tiene palabra de honor, sopla en distintas direcciones y con diferente intensidad a lo largo del día. Por esa razón necesitas tener también en tu parque de generación fuentes renovables o fuentes con hidrocarburos como el gas natural que dan energía eléctrica constante. Cuando tú almacenas agua en una presa, puedes generar energía eléctrica por igual mañana, tarde y noche. Un parque geotérmico, cuando capturas el vapor que está en el subsuelo, puedes generar energía eléctrica mañana, tarde y noche por igual. Una central de gas natural también genera energía eléctrica mañana, tarde y noche. Entonces, un sistema eléctrico, para estar en balance, tiene que tener distintas tecnologías. Claro. Y las ordenas conforme estén disponibles y conforme precio. Por esa razón es muy importante tener un parque diversificado de generación. Ahora, los cambios tecnológicos hablan ya de que tendremos, por lo menos en el caso de la solar, almacenamientos más eficientes, baterías solares que ya no se ven a 25 años o 30 años, sino probablemente a una distancia mucho menor y que eventualmente le van a quitar esa intermitencia y van a hacer que sea mucho más relevante la posibilidad de usar el sol como fuente. El tema que dice Enrique es un tema que se ha discutido ampliamente en los foros de Davos y yo tengo la oportunidad de tener ya una cita en San Francisco con la empresa Tesla
que está desarrollando tanto la tecnología de almacenamiento para apuntalar una revolución energética muy importante, con grandes baterías para consumo doméstico comercial, y también los autos eléctricos, que se están promoviendo de manera muy importante, que antes eran de un precio elevado, pero que de manera muy importante han reducido sus precios en los últimos 5 años y que poco a poco se han convertido en un mecanismo de transporte económico o relativamente económico, cero contaminante, de cero emisiones, sin ruido y de bajo. Sí, con todas las ventajas. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Sería valioso, Enrique, me parece que le pudiéramos dar al auditorio un panorama. ¿Cómo está el mundo en esto? Es decir, cuando decimos pasamos del 26 al 35, de aquí al 2024, dijiste, ¿eso es mucho o poco? ¿Vamos rápido o vamos despacio? ¿Nos estamos poniendo en tono con América Latina o vamos a estar como está Europa y hacer alguna comparación internacional? Es Enrique Ochoa, director de la CFE. Mensajes, regresamos enseguida. Decíamos esta comparación a nivel internacional. ¿Vamos rápido? ¿Vamos despacio? ¿Vamos al ritmo que va el mundo? Otros van más adelante que nosotros. Alemania es paradigma, ¿no? Sí, pero el caso alemán es muy interesante porque la base con la que generan energía eléctrica constante, en 44% de su parque, es de carbón. Alemania... Muy sucio, ¿no? Muy sucio. Muy contaminante. Y 30% es de fuentes renovables, entre hidroeléctricas, solares y eólicas, 30%. Carbón es la base, hay algo de nuclear que viene reduciéndose y hay algo de gas natural, porque ellos dependen del gas natural de Rusia. Entonces, para ellos el carbón, porque tienen capacidad de producción local de carbón, se ha vuelto la base. Entonces ahí es contrastante. Porque ese es el eje de la geopolítica en Europa Central. Así es. Por eso mencionaba que es importante hacer un contraste y un portafolio de generación, porque distintos combustibles y distintas tecnologías te arrojan el resultado general del sistema. Pero teniendo tu pregunta, en el mundo, en promedio, el 23% de la generación es de fuentes renovables, solo el 23%. Y ese 23% ¿Y va en crecimiento? Va en crecimiento. Pero lento, gradual. Gradual. Ese 23%, el 75% de ese 23% son las grandes centrales hidroeléctricas del mundo. Es decir, los países desarrollados lo primero que hacen es encauzar sus ríos para almacenar agua y generar energía eléctrica constante, de bajo costo, amigable con el medio ambiente, limpia, y renovable. Claro. Así es. México tiene 26% de su parque de generación actual, es decir, tenemos más que el promedio en el mundo. Y nuestro referente en hidroeléctricas es también 75%. O sea, el 75% de nuestro 26% son nuestras grandes centrales hidroeléctricas en los estados de Chiapas y de Nayarit y Michoacán principalmente. O sea, estamos en promedio, digamos. Estamos en promedio. La siguiente tecnología es la eólica. Fue la que tuvo un primer despunte después de la hidroeléctrica. En el mundo, el 19% de ese 23% al que me referí primero es eólica. Perdón, el 12% es eólica. 12. En México es el 19%. Estamos más arriba. Estamos un tanto más arriba. Pero en fotovoltaica, en solar, nosotros tenemos 0.5. Bien poquito. Muy poquito. En el mundo es más de 5%. Entonces, ese sector, el de los paneles solares, están desarrollándose muy ampliamente hacia adelante. Los costos de los paneles solares han bajado de manera significativa. Hace 5 años, generar con paneles solares era más caro que generar con combustóleo. Y hoy ya se invirtió. Hoy los precios de la última subasta arrojaron precios entre $44 el megawatt hora y $54 el megawatt hora. Los más bajos registrados para esa tecnología en la historia. Los chinos están haciendo paneles masivamente y muy baratos, creo, ¿no? Pero fíjate que ahí hay un elemento, y para no hablar de nacionalidades, en todas las nacionalidades la tecnología hay también gato por liebre. Los órganos reguladores... No porque menciones China, por cierto, la verdad. Pero lo que me refiero es que vale la pena hacer pruebas tecnológicas de la tecnología. En la Comisión Federal de Electricidad tenemos la máxima desde hace muchos años, mucho antes de que yo fuera el director, de que probamos la tecnología en nuestro laboratorio de pruebas en Guanajuato. Y la tecnología que pasa a nuestro laboratorio de pruebas la podemos incorporar al sistema eléctrico nacional. En California, por ejemplo, el órgano regulador de energía tiene una serie de regulaciones y prueba todas las tecnologías de paneles solares.
y emite cada mes un listado de las empresas que han pasado las pruebas de eficiencia, de seguridad, de certeza, para que la gente que quiere poner paneles solares en su casa sepa de cuáles. Sepa que los paneles han sido certificados. Claro. En la Comisión Federal de Electricidad vamos hacia allá. Estamos a pocas semanas de abrir al servicio público una nueva unidad de negocios que se va a llamar CFE Solar. Vamos a ofrecer paneles solares que hayamos certificado en nuestro laboratorio de pruebas. Pero para una empresa, Enrique. No, para mi casa. Para las casas. O sea, yo puedo poner un panel solar en mi casa. Tú puedes poner un panel solar en la casa. De las empresas que ya están trabajando en el mercado privadas, que hay múltiples y muy buenas, o con la Comisión Federal de Electricidad a través de CFE Solar. ¿Qué ofrece CFE Solar? Nosotros estamos certificando los paneles que te vamos a instalar. Garantizar la calidad. Los queremos garantizar. Y en el caso de que algo no funcione conforme a lo que hemos establecido, tú marcas 071 y la cuadrilla de la Comisión Federal de Electricidad puede estar en tu domicilio y arreglar el problema. En tu teléfono móvil o en tu tablet vas a poder ver lo que te está generando tu panel solar, lo que tú consumes de energía eléctrica y automáticamente saldar la diferencia. Va a haber momentos del día, del mes o del año donde tú estás generando más energía eléctrica de la que consumes. Va a haber momentos que tú vas a necesitar energía eléctrica del sistema. Y lo que te proponemos es que al finalizar el mes o el bimestre hagamos un saldo. Si tú generaste más energía eléctrica, te la abonamos para el siguiente periodo. Muy impresionante, ¿no? Si tú consumiste más energía eléctrica que en tu panel, con un clic de One Payment Only, haces clic y ya pagaste tu recibo y a tu correo electrónico te mandamos tu recibo pagado. ¿A qué distancia estamos de esta? Me suenan los supersónicos, la verdad. No, ya funciona. Ya yo conozco casas que tienen ¿Tú tienes en tu casa? No, yo no tengo, pero sí conozco ya quién tiene, ¿no? y se ahorró 80% de su consumo. De su factura Nosotros eléctrica. Estamos en un programa piloto y pronto estaremos en la posibilidad de ofrecerlo con certificado y con calidad a los consumidores domésticos que así lo consideren. Ahora que se ha debatido tanto, Enrique, el tema de la contaminación ambiental, también ha salido el asunto de los autos eléctricos y de las electrolineras. Inclusive pusiste alguna, o se inauguró alguna allá en San Lázaro o en el Senado. En el Senado de la República, otra en San Lázaro. Sí. ¿Cómo vamos en esto? ¿Realmente es algo, como dice Leonardo, para dentro de una generación o es algo más inmediato? Yo pienso que es algo creciente. Así como los paneles solares hace 5 años eran excepcionales y ahora cada vez van a ser más cotidianos, los autos eléctricos, si siguen bajando de precio de salida, claramente son una alternativa. Permíteme señalarte. Las estaciones de recarga eléctricas que estamos proponiendo son públicas, universales y gratuitas. Son públicas porque los estamos haciendo siguiendo el modelo japonés, en estacionamientos que ya existen y que son de acceso público, como los de un centro comercial. Walmart puso 4 estaciones de recarga eléctrica con nosotros. Hay universidades que las están poniendo. La Universidad de Monterrey puso uno. Andares en Guadalajara, en Zapopan, el centro comercial puso otra. Y así estamos en el Senado de la República, a través de una iniciativa de Roberto Gil y de Emilio Gamboa, se estableció una electrolinera, una estación de recarga al interior del Senado y una en la calle de Madrid, atrás del Senado, para la utilización del público en general. Son universales porque la estación de recarga sirve para todos los automóviles por igual. Y son gratuitas porque en convenio con la CFE, la universidad, el centro comercial, le pagan a la CFE los 60 pesos que cuesta una recarga eléctrica para el auto. El auto se puede recargar entre 2 y 4 horas y cuesta 60 pesos recargarlo. Y te dura de 2 días a 3 días la recarga eléctrica. Entonces, si tú recargas tu coche 4 veces a la semana y te cuesta 60 pesos, tú gastas en energía eléctrica 240 pesos en lugar de 1,000 pesos de gasolina. Entonces, aunque el costo del coche eléctrico de salida es un poco más alto que el coche de gasolina, a lo largo de 3 años, el costo de la energía eléctrica amortiza el costo de gasolina. Conocedor de esto a nivel mundial, ¿hacia allá vamos? Yo pienso que sí. ¿Tú ves el consumo decreciente de combustibles fósiles y de todo este tipo de cosas? Es decir, porque está en el debate, lo vemos en artículos y en papers en Estados Unidos y en Europa. Hay un gran debate internacional por esto. Sin embargo, vemos a una industria tradicional, petrolera, eléctrica, como muy posicionada y muy difícil de mover.
y estas cosas como de forma muy marginal. Además, yo creo que la gente lo tiene que saber, que ya no hablamos y dijimos que lo íbamos a hacer, a ver si tenemos alguna reflexión tuya al respecto, pero el tema que todo el mundo sepa lo que está ocurriendo con la reforma, que tú lo haces de manera personal, pero hablábamos del recibo famoso, ¿no? De energía, en donde se refleje pues todos estos cambios de una u otra manera, ¿no? Que a lo largo de este periodo de reforma, de instrumentación de la reforma, la gente sepa lo que está diciendo Leonardo, por ejemplo, todo lo que nos explicas, pues cuál es ese avance que se está dando. No sé si en el recibo puedan ir eventualmente las fuentes de generación, pero por lo menos el precio y el comportamiento del precio, ¿no? Exacto. Pero fíjate que lo que dice Leonardo es muy importante. Si tomamos California como un ejemplo de lo que puede pasar en el mundo en los años por venir, la generación de energía eléctrica de California por fuente solar o eólica está creciendo mucho más rápido que por cualquier otra fuente agregada. Es decir, la energía renovable que antes era cara y escasa, ahora se ha vuelto la de mayor consumo nuevo en California. Pero también los autos eléctricos, según el último dato que hicieron público, se venden más que los autos de gasolina. Los autos nuevos, tienes más venta de autos eléctricos que de autos de gasolina. Entonces, hay que reconocer que en California hay incentivos fiscales para instalar paneles y para los autos eléctricos. Pero lo que te está señalando es que el costo de estos dos servicios están bajando de manera importante. Yo lo contrasto como cuando en los 90 surgieron los primeros celulares. Acuérdate que la crítica de los celulares es que no iban a ser de uso común porque eran muy caros. Sí, exacto. Y ahora... Claro, creció la demanda, bajó el precio y hoy tenemos 89 millones de... Hay datos que muestran que hay países que tienen más líneas de celular que líneas fijas de telefonía. Correcto. Es decir, fue un cambio tecnológico de disrupción en 20 años, en esa industria. En bastante poco tiempo. Así es. Entonces, ¿dónde vamos a estar en 10 años? Yo tengo la certeza que en 10 años vamos a estar generando energía eléctrica en los techos y parques de nuestras ciudades, y vamos a estar conduciendo autos eléctricos y muchos de ellos automatizados. Esto que decía Enrique, que me parece fundamental, digo, yo no te quiero cargar chamba como si no tuvieras, pero el tema de la contaminación en el Valle de México es brutal, ¿no? Sí. Y además es un problema que tú dices, bueno, es estacional, tiene que ver con la temperatura, con la inversión, con todas estas cosas, pero no hay solución, es decir, no, estas medidas, por cierto, creo que... Bueno, recientemente la Comisión Metropolitana anunció que iba a tener medidas, pero a lo que me refiero es, ¿no le tocaría a la CFE o a un organismo impulsar una campaña importante en términos de... A ver, una forma de limpiar el aire es usar otros vehículos. Absolutamente, y estamos nosotros completamente convencidos de la situación ganar-ganar que trae esto. Obviamente gana el medio ambiente porque bajamos emisiones contaminantes cuando dejamos de usar un coche por usar un auto eléctrico, un auto de gasolina versus un auto eléctrico. Y por otro lado, pues la empresa puede vender energía eléctrica para el uso de esos coches en lugar de que le vendan gasolina. Claro. Entonces, es ganar-ganar. Y ahí te va. En Holanda, por ejemplo, el transporte público de camiones, el equivalente a nuestros camiones, son eléctricos. Son eléctricos, sí. Y la fuente de alimentación de la electricidad son parques eólicos. Entonces cierran el círculo. Claro. Generas energía eléctrica renovable, limpia, claro. Y lo utilizas en vehículos de transporte público. No contaminas. Sin contaminación. Das un servicio público. Exacto. Es un ciclo. Entonces nosotros queremos emular esas buenas prácticas internacionales y estamos promoviendo precisamente cerrar el círculo. La Comisión Federal de Electricidad, junto con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, estamos midiendo cuántos autos eléctricos de transporte público y personal individual van a desarrollarse en México en los próximos 5 a 10 años. Y vamos a destinar una central de generación renovable para que le alimente al sistema de esa energía eléctrica. De manera tal que tú sepas que cuando tú utilizas un transporte público eléctrico o un auto eléctrico, ¿habrá algún incentivo? Proviene de energía eléctrica limpia renovable. Claro. Y decías esto en la eólica, en la República Mexicana, pero tenemos una zona importante por allá, por Tehuantepec, en el Istmo, y había un corredor eólico muy importante que recorría el Bajío. Alguna vez vi un mapa y me hicieron una presentación. Mira, poderosísimo, ¿no? Hay un parque reciente, un parque nuevo de Iberdrola en Puebla que tuve la oportunidad de ir a visitar, eólico formidable. Hay un corredor en Oaxaca muy potente. La empresa italiana Enel acaba de abrir un parque que inauguró el presidente Enrique Peña Nieto.
En Baja California Sur hay múltiples inversiones para campos de paneles solares que también entrarán en competencia en el mercado. Hay capacidad de generar energía renovable en México por las 4 tecnologías principales de manera muy amplia. Hay un proyecto en distintas ciudades, incluyendo la Ciudad de México, para convertir la basura en energía eléctrica de bajo costo, ¿no? La biomasa. Entonces, hay distintas iniciativas. Por ejemplo, el gobernador de Aguascalientes, Lozano, llevó a cabo un proyecto interesantísimo. Puso techos en la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo con paneles solares. Ajá. Y la Nissan ofreció automóviles eléctricos para servicio de taxi público. Entonces, los autos eléctricos se recargan de energía solar y salen al público a brindar un servicio de transporte de 0 emisiones. Hay múltiples iniciativas muy interesantes. ¿Hacemos una cita con el doctor Mancera, Enrique? No. He estado yo en diálogo ya de inmediato, con Patricia Mercado, con el doctor Mancera, para impulsar este en este portafolio, la nuclear, Enrique, ¿hay posibilidad de aumentar la capacidad de generación de Laguna Verde? Sí, y sería conveniente para México. Obviamente hay que tener un diálogo nacional muy amplio, pero creo que es tiempo de reflexionar sobre el tema. ¿Por qué razón? Laguna Verde es una central que está en Veracruz y que ha funcionado de manera segura, óptima, constante, generando energía eléctrica que es limpia, porque es de 0 emisiones. La energía nuclear es limpia. ¿Pero no se supone que va a la baja en el mundo? No, de hecho no. Hay generación de energía nuclear amplia en distintos países. Bueno, Francia, Alemania ejemplo, mucho, y Francia creo que el 50% de la capacidad de generación de energía eléctrica de Francia es nuclear. Su energía base es nuclear. Y es limpia. Es limpia. Pero hay energía nuclear contaminante. No, la energía nuclear bajo la tecnología actual es limpia, es de 0 emisiones. Y hay que tener siempre como propósito primero la seguridad de la planta. Claro. Pero en México ha funcionado bastante bien en Laguna Verde. Y Laguna Verde originalmente era una central para 4 reactores. Pero por razones presupuestales en finales de los 80s solamente se construyeron 2. Entonces hay espacio para que de manera natural se complemente el proyecto original de Laguna Verde. Y la tecnología vigente no solo nos permitiría doblar la capacidad instalada, sino que gracias a los nuevos reactores nucleares, con seguridad podríamos incluso incrementarla más allá del doble. Entonces yo creo que sería un primer paso para tener una política de energía nuclear en México de mediano y largo plazo. Es energía limpia, es amigable con el medio ambiente, es constante y a lo largo del tiempo es una energía de bajo costo. Entonces creo que sería una alternativa importante. En la reforma energética, todas las tecnologías de generación de energía eléctrica están abiertas a la participación del sector privado, salvo la energía nuclear, que quedó reservada constitucionalmente para ser llevada por el Estado mexicano. Solo el Estado. Entonces, para la Comisión Federal de Electricidad... Y así es en el mundo también, hay que decirlo, ¿no? Hay lugares en el mundo que así es, que efectivamente tiene una regulación muy específica y muy cercana por parte del Estado. Pero no hay particular que tenga un reactor. En Estados Unidos hay empresas particulares que tienen reactores. Y con la reforma energética de Francia también hay participación privada en la fuente de generación nuclear. Pero siempre hay una regulación nacional e internacional muy importante para verificar las condiciones de seguridad, que es el primer elemento en una planta. Claro que no. Tan es así que en la nueva organización industrial de la Comisión Federal de Electricidad se están creando 5 empresas de generación que competirán entre sí y competirán en el mercado. Pero la central Laguna Verde quedó adscrita directamente al corporativo para que le guardemos una vigilancia muy cercana conforme a las mejores prácticas internacionales. ¿A precios eventualmente? El precio de la energía nuclear en cualquier parque de generación es de los más competitivos. O sea, es una inversión muy onerosa al principio, sí, pero a lo largo del tiempo es una central con costos variables bajos. Si dibujamos, hiciste ya un pronóstico, pero ahora que estamos ya en la recta final del programa, pero en 10 años, en 15, ese componente total de generación de energía en nuestro país estaría más o menos como distribuido entre limpia, renovable, nuclear, etcétera. Yo veo al menos un 35% de fuentes de generación renovables, con un importante acento en generación hidroeléctrica, con una ampliación en energía nuclear, con una ampliación muy importante y potente de energía fotovoltaica y eólica.
hay un componente además geotérmico muy interesante. México es el 6º productor de energía geotérmica del mundo y tenemos, gracias a la reforma energética, ahora nuevas herramientas para desarrollar con el sector privado nacional e internacional los nuevos parques geotérmicos que tenemos en distintos estados del país. En la segunda parte de este año, la Comisión Federal de Electricidad, previa análisis del Consejo de Administración, hará propuestas de asociaciones público-privadas para desarrollar los parques geotérmicos de México. Se nos acaba el tiempo, yo les pediría conclusiones. Sí, platica con el doctor Mancera, Enrique, por favor, yo te lo pediría porque el aire que tenemos está terrible. Pero la verdad, el doctor Mancera tiene muy buenas ideas de desarrollo de transporte público. El doctor Drucker, en el gabinete del doctor Mancera, está promoviendo el uso de automóviles eléctricos y esperemos tener buenas noticias sobre transporte público eléctrico pronto. Yo creo que hay pocos sectores que estén viviendo un cambio tan profundo como el eléctrico. Quizá no hemos visto todavía la dimensión que tendrá, y efectivamente cuando corremos la película 10 años, me parece que va a ser irreconocible. Claro. Vamos a ver otras empresas, otras tecnologías, otra forma de ver la electricidad. Otros vehículos circulando en las calles, se me hace. Estas ¿cómo se llaman? Las estaciones de carga eléctrica. Electrolineras. Ese es un mexicanismo, por supuesto. Sí, claro. Vamos a buscarle uno mejor porque se oye espantoso. Bueno, yo te quiero felicitar porque creo que sí, en el contexto de lo que estamos analizando, pues estás haciendo un trabajo de instrumentación de la reforma en muy buenos términos, se nota afuera, y culminar también a que se comunique siempre en los mejores términos para la gran población, ¿no? Porque la gente tiene que saber que este trabajo que estás haciendo, Enrique, que está haciendo toda la gente en la CFE, es algo que al final del día pues se refleja en el bolsillo de todo mundo y es algo que pues genera prosperidad, ¿no? Tienes razón, Carlos, tenemos que hacer un mejor esfuerzo en la Comisión Federal de Electricidad por transmitirle al público los cambios que está viviendo el sector eléctrico, y creo que hay noticias interesantes. Sin duda. Creo, como tú, Enrique, que hacia adelante el sector eléctrico seguirá dando sorpresas y buenas noticias. Sin duda. Muchas felicidades, éxito. Da esperanza cuando uno ve el escenario complejo en algunas áreas, zonas del país, en distintos terrenos, energético, político, económico, etcétera. Da esperanza ver un sector energético dinámico en plena transformación. Ojalá y se concreten y se consoliden muchas de estas cosas al más corto plazo posible. Bienvenido, Enrique, muchas gracias. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo. Qué gusto. Gracias por estar aquí. Señor Mota, gracias. Señor Quintana, gracias. Muchas gracias a usted por la gentileza de su atención. Hasta el próximo domingo aquí en el Financiero Bloomberg. Buenas noches.